El más premium, el más innovador, el más caro, el más exclusivo de Samsung. Bienvenidos a la review del Galaxy Fold 3. Un teléfono muy interesante de analizar, ya que por fin tenemos algo diferente a lo que estamos acostumbrados en cuanto a la telefonía móvil. En este caso no es solo que tenemos un mejor procesador, una cámara diferente, ni nada por el estilo, sino que tenemos un formato nuevo, este formato que es de convertir de teléfono más o menos por la proporción habitual de la pantalla principal a tableta, simplemente desplegándolo y poder disfrutar de una pantalla muchísimo más grande para ver contenido multimedia. Este equipo tiene varias cosas interesantes para hablar, no solo por esta característica de que podemos abrirlo y cerrarlo a nuestro gusto como lo dé la gana, sino también de que tiene internamente dentro de los componentes más potentes que podemos encontrar en un teléfono, como por ejemplo el Qualcomm Snapdragon 888. Este procesador es el más potente, también tenemos las mejores cámaras de Samsung hasta la fecha y así con varias características de este teléfono. A su vez, la posibilidad de doblarlo hacia nuestro gusto nos permite hacer varias funciones que la vamos a comentar más adelante. Vale recalcar así rápidamente que podemos mantenerlo doblado parcialmente y con esto vamos a poder apoyarlo, por ejemplo, así de costado y usar diferentes funciones según la aplicación que estemos usando. Pero antes de profundizar sobre estas características, vamos a comentar sobre cada aspecto del teléfono. Físicamente es un teléfono que se nota construido super premium, muy robusto. Al tenerlo en la mano nos vamos a dar cuenta que se siente sólido. También cabe destacar que no cierra simétricamente, sino que va a dejar como un pequeño agujerito ahí en la parte donde tiene la bisagra, de manera que vamos a poder ver del otro lado y no es que queda de manera totalmente recta. En la parte donde cierra va a tener unos imanes que hacen que no se abra el teléfono por accidente y se mantenga cerrado, por lo que si queremos abrirlo hay que aplicar un poquito de fuerza para desprender la tapa. En la parte de atrás tenemos un negro mate muy suave al tacto, que la verdad hace que se sienta cómodo en la mano, pero también va a patinar. También tenemos que tener en cuenta que las cámaras principales sobresalen un poquito y ojo donde lo apoyamos para que no se rayen. Contando los micrófonos ubicados entre la parte de arriba y de abajo del teléfono, vamos a tener 4 micrófonos, un montón. Esto porque en el modo de video profesional que tenemos en este Galaxy Fold 3 vamos a poder optar por una función llamada, entre comillas, audio zoom, que cuando nosotros hacemos zoom sobre un objeto va a cancelar los otros micrófonos de manera que se escuche más claramente el objeto que nosotros estemos apuntando. Por ejemplo, en un recital va a cancelar los micrófonos de costado y va a hacer que se escuche lo de frente o donde nosotros apuntemos. Después tenemos también altavoces estéreo, uno ubicado en la parte de abajo, otro en la parte de arriba. Ya les voy a hablar de cómo se escucha, pero créanme que muy bien. Y también tenemos conector USB tipo C, que en su caja no incluye el cargador. Tenemos solamente incluido un cable en las dos puntas tipo C. Un peso de 271 gramos, la pantalla exterior de 6,2 pulgadas, también una cámara frontal ubicada con un agujero en pantalla. Y además de los botones para subir y bajar volumen, el botón de bloqueo que a su vez funciona como lector de huellas dactilares. Es decir, no tenemos un lector en pantalla, sino que es el propio botón y esto hace que funcione súper rápido. En mi experiencia de uso, la bisagra no me presentó ningún problema. La verdad que se gira súper bien, no tuve ninguna traba, ningún problema por el estilo. Pero sí cabe mencionar que según cómo usemos la pantalla va a quedar marcado el pliegue de frente. Si usamos el teléfono con una luz que la apunte de frente, sí se va a notar, como estarán viendo en pantalla ahora mismo, este famoso pliegue. Pero si usan el teléfono mirándolo directo a sus ojos, de frente hacia ustedes, no se va a ver el pliegue. Esto hay que ver con el tiempo, cómo evoluciona, si cada vez se va marcando más o no. Y también tienen que tener en cuenta que si pasamos el dedo, obviamente vamos a notar que hay un pliegue y es como que la pantalla se hunde en esta zona. Pero lo positivo de esto, positivo entre comillas digamos, es que el pliegue está en una parte alejada de lo que nosotros podemos tocar habitualmente en la pantalla. Por ejemplo, para navegar o para jugar, lo más probable es que toquemos con el dedo los costados de la pantalla, ya sea para scrollear, para editar una imagen, para hacer un zoom o incluso para mover los gatillos en un propio juego. Así que lo bueno es que esta parte del medio no se toca mucho, muy poco la vamos a tocar
pero también tienen que tener en cuenta que según como la miren, sí se va a notar el pliegue. En cuanto a la calidad de imagen de las pantallas, tenemos dos pantallones. Por un lado, la de afuera tiene una resolución de 2268 x 832 píxeles a 120 Hz y 387 píxeles por pulgada. Ya tenemos 120 Hz en esta pantalla de afuera que verdaderamente vuela, y también tenemos la pantalla interior con 120 Hz, 374 píxeles por pulgada, resolución 2208 x 1768 y tecnología compatible para el S Pen. Acá podemos ver que verdaderamente es una pantalla que se ve increíble, se ve súper bien, es una de las mejores pantallas de los Samsung, no solo por los colores, sino por la fluidez que nos transmiten los 120 Hz, y como ya es costumbre de Samsung, esta es una de las mejores pantallas que podemos encontrar en un teléfono. Si nos vamos acá a los ajustes de pantalla, podemos configurar un montón de cosas. Por un lado, los Hz podemos ponerlo solamente adaptable o estándar. En estándar van a quedar en 60 Hz todo el tiempo, mientras que si lo ponemos en adaptable, el teléfono va a elegir cuándo usarse a 120 y cuándo no. Esto lo hace para ahorrar batería, no es que va a andar fijo a 120. Después tenemos también los colores de pantalla, podemos personalizarlo de vivido o natural. El natural es bastante cálido, no me gusta, prefiero el vivido, que a decir verdad satura bastante los colores, pero los hace que sean más llamativos a la vista. El balance de blancos es personalizable, viene en un tono medio, yo lo veo bastante cálido lo pondría acá como por defecto, un poquito más frío, y si no también pueden ir a los ajustes avanzados y personalizar cada color a su gusto. Dato no menor, el brillo. Este brillo verdaderamente también es el más potente que he visto en un teléfono debajo del sol. Si lo ponemos al máximo debajo del sol se va a ver muy pero muy bien, se va a ver una imagen clara para poder usar. Incluso acá en imagen miren cómo está quemando la pantalla, en este caso está al máximo, ustedes también lo verán en video. Debajo del sol es una de las pantallas más luminosas que hay en el mercado actualmente. Si lo ponemos en el brillo mínimo, es un brillo normalito, correcto, pero para la noche no está mal, ni tampoco es el brillo más bajo, simplemente está ok. Y dos características de la pantalla que están muy buenas en este Galaxy Fold 3, que no lo tenía en su antecesor, ni el 2 ni el 1. En los Folds anteriores teníamos unos notch acá al costado que la verdad arruinaban, entre comillas, un poco la imagen. Acá tenemos una pantalla perfectamente sin marcos, mírenlo bien que queda todo blanco, sin nada que moleste en el medio, por lo que para reproducir contenido, películas, está buenísimo, es muy inmersivo. Pero ustedes se preguntarán dónde tiene la cámara frontal este teléfono, no sé si se llega a apreciar en cámara. Tiene una cámara frontal, otra más, no es la misma cámara frontal de acá, sino que tiene una escondida debajo de la pantalla. Esta se ubica debajo de los píxeles, no sé si la estarán viendo ahí o no, a ver si ya la encuentran. Creo que la camufla bastante bien. Acá, en esta partecita hay una cámara frontal. Si abrimos la aplicación de cámara, ahí la van a ver mejor. Vamos a activar ahí esa partecita arriba, es cuando yo toco revertir, se pone ahí, se apagan los píxeles y se deja ver la cámara. Si yo pongo la cámara trasera de vuelta, se encienden los píxeles de adelante y se disimula perfectamente esa cámara. Muy importante también mencionar que no tienen que despegar por nada del mundo esta especie de film que hay delante de la pantalla, que parece como un film de esos que vienen de fábrica en cualquier teléfono. No lo despeguen porque es una capa protectora para poder plegarlo. Si esto lo despegan, como ya le ocurrió a mucha gente afuera, es probable que se les arruine el teléfono. Así que este pequeño film transparente que está como protector de pantalla, no lo despeguen por nada del mundo, que está protegiendo a su teléfono, hace que pueda plegarse sin problemas. Y también ojo con hacer mucha presión en la pantalla, porque si no se marcan bastante fáciles las uñas. Hablemos sobre el rendimiento de este teléfono. Como pueden ver en pantalla, tenemos simplemente el mejor procesador hasta la fecha, el Snapdragon 888 corriendo a 2.8 GHz. También tenemos una gráfica, el Adreno 660 y 12 GB de memoria RAM. Acá podemos ver sus 8 núcleos, también tenemos más características
del teléfono. Nos viene una memoria interna de 222 GB, son los libres para el usuario, y también tenemos la RAM trabajando en estos momentos. En cuanto a la potencia de este equipo no hay mucho que decir, simplemente es de lo más potente que hay en el mercado. El Snapdragon 888 acompañado de los 12 GB de memoria RAM rinden espectacular. Acá podemos ver que se mueve todo fluido, los 120 Hz acompañan a que esto sea así y la imagen sea mejor. Todavía no va a haber ningún tipo de problemas, de trabas, vamos a poder correr cualquier juego de la tienda de aplicaciones, cualquiera va a andar súper fluido, ustedes lo estarán viendo en pantalla. Y en cuanto al rendimiento, no es un problema de este equipo, sino que es un punto a favor. Es de lo más potente, podemos abrir varias aplicaciones a la vez con una gran calidad de gráficos y también a una tasa muy alta de fotogramas por segundo. Para hablar sobre el sonido, tienen que saber que además de los dos altavoces que tenemos tanto en la parte inferior como en la parte superior, también tenemos acá el altavoz para las llamadas. Este que se encuentra acá en la parte frontal, hay como una pequeña indijita que es donde se ubica en concreto el altavoz para las llamadas. Ahí es donde vamos a poder hablar, y luego para reproducir contenido lo va a hacer a través del que tenemos abajo y del que tenemos arriba. Los voy a dejar con una prueba de sonido para que vean cómo se escucha. Pero a decir verdad se escucha muy fuerte, la verdad que tiene una potencia enorme estos dos altavoces, y también se escucha bastante nítido. Cuando lo ponemos a volúmenes máximos no es que distorsiona, nada que ver, sino que podemos escucharlo en un volumen muy alto y claro. Continuemos hablando del software. Acá, como podemos ver en pantalla, tenemos One UI 3.1.1, la última versión de la capa de personalización del sistema operativo de Samsung. También Android 12, en cualquier momento se nos debería actualizar a Android 12, suponemos que ya debería estar por llegar. Y como es un teléfono con este formato plegable, tenemos varios ajustes preparados del teléfono para poder sacarle más partido. Algo que me llamó la atención, el teclado. Miren cómo es el teclado, se nos parte a la mitad, lo que les decía de que tocamos muy poco el centro de la pantalla, y al principio cuesta acostumbrarse, pero después se hace cómodo esto de que estén las teclas divididas a la mitad. Acá tenemos más o menos lo que llegamos más cómodo con cada mano. Es una característica bastante llamativa. Después tenemos también en la parte derecha esta barrita como si fuera un teléfono con pantalla Edge, que en este caso no lo es, la pantalla no es curva sino que es plana. Tenemos estos atajos rápidos igual, que obviamente son configurables. Desde acá podemos configurar qué acceso queremos tener, qué aplicaciones. También, si nos vamos a los ajustes, podemos agregar más secciones o sacar, como por ejemplo herramientas. Está bastante bueno tener la brújula ahí a mano, por si acaso uno nunca sabe. De la manera que más podemos aprovechar esta pantalla tan grande es usando varias aplicaciones a la vez. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil, tocamos ahí, mantenemos apretado en el dibujito de la aplicación y podemos usarlo de varias maneras. Por un lado, podemos ponerlo como vista emergente, que nos va a quedar acá una ventana flotante. Obviamente, si tocamos en la franja de arriba, nos va a poner distintos ajustes. Por un lado podemos minimizarla, ampliarla, y también podemos cambiar la transparencia. Acá podemos hacerlo que sea más transparente o no. Obviamente también podemos cambiar el tamaño. Desde una esquina vamos a seleccionar con qué tamaño queremos tener esa aplicación. También vamos a poder abrir otras a la vez. Vamos a correr esta, subimos ahí, vamos a notas, mantenemos apretados en nota, abrir en vista emergente. Así podemos tener, esta vamos a acomodarla, vamos a ponerla más chiquitita, más larga. Así podemos tener abiertas un montón de aplicaciones. Podemos usar la cantidad de aplicaciones que querramos a la vez. Vamos a abrir también el Play Store, por ejemplo, de manera emergente. No sé quién haría eso, quién abriría estas 3 aplicaciones, pero como poder hacerlo, lo vamos a poder hacer, y así una gran cantidad de aplicaciones para trabajar a la vez. Para poder abrir cualquier aplicación desde la ventana emergente, como les mostré recién, tienen que activarlo desde los ajustes. Se encuentra en Ajustes, Funciones Avanzadas, y esta opción Ventana Múltiple para todas las aplicaciones. Si esto lo tienen desactivado, solamente les va a permitir usar así con ventanas flotantes las aplicaciones del sistema. De esta manera, por más que la aplicación no sea compatible, lo va a forzar.
Eso quiere decir que puede ser que la aplicación no funcione de la mejor manera, pero por lo menos el teléfono lo va a intentar y luego ustedes deciden si usarla o no. Pero para sacarle más provecho a esta pantalla también podemos usar esta función, abrir en vista de pantalla dividida. Por un lado vamos a tener la aplicación que elijamos, esto obviamente podemos cambiar el tamaño y a su vez elegir otra aplicación. Desde la pantalla externa vamos a poder abrir cualquier aplicación, vamos a poder hacer todo con el teléfono, no hay ninguna limitación, y lo que está bueno que cuando nosotros, por ejemplo, abrimos una app cualquiera, ya sea, no sé, Google Maps en este ejemplo, y nosotros después abrimos la pantalla, se nos traslada de manera automática. Como les contaba anteriormente, el Galaxy Z Fold 3 es compatible con el S Pen. Este S Pen es uno especial que viene con este teléfono, no es el mismo del Note, pero si ustedes tienen el del Note, le va a funcionar en este equipo. Tiene distintos niveles de presión, según si aprietan más fuerte o más suave, van a tener diferentes grosores, no tiene muchos más, pero para dibujar, hacer notas rápidas, la verdad que funciona bastante bien. También está bueno como la pantalla detecta que es el lápiz, ahí ni siquiera la estoy tocando y va a aparecer el dibujito, ahí no sé si se llega a ver el puntito, hay un puntito ahí muy finito, y si yo toco con el dedo no me dibuja, solamente lo va a hacer con el lápiz. Esto está bueno, por ejemplo, para ir bajando, vamos agregando texto y luego vamos bajando con la mano. Después tenemos también para configurar, por ejemplo, el resaltado, para borrar obviamente por objeto, hacer distintas selecciones, modificar el objeto, podemos hacer un montón de cosas, tenemos estilos, colores, conversión a texto, por ejemplo, si yo dibujo podemos cambiar el tamaño, ahí vamos viendo cómo queda, después la punta, ya si fuera un lápiz, un pincel, tenemos varios tonos, la verdad que esto para dibujantes se pueden hacer un montón de cosas, está bastante bueno y es muy interesante cómo funciona. Tenemos en lo que es el lápiz también un botón, ahí lo podemos ver, solamente tiene este botoncito que nos sirve para seleccionar en algunas aplicaciones, por ejemplo, si ponemos el puntero encima de una opción y luego tocamos en el botoncito, nos lo va a seleccionar. También nos va a decir una descripción de qué es y tenemos también, como verán, acá a la derecha un dibujito con accesos directos para el lápiz. Tenemos todos estos atajos, podemos agregar más o configurarlos. Acá podemos agregar aplicaciones, si no, estos son especiales para el S Pen y se puede sacarle provecho a esta gran pantalla y con el lápiz. Por ejemplo, escribir en pantalla. Nosotros tocamos ahí, nos saca una captura y después podemos seleccionarle a un amigo, vamos a dibujar ahí y le ponemos, no sé, en este caso le voy a poner hola, pero le podemos dar alguna indicación referida a este dibujo que nosotros le marcamos en la captura. También es editable y también podemos tocar acá y lo que nos va a hacer el teléfono es guardar la screenshot. El lector de huella funciona de manera increíble. Si bien no es en pantalla, es acá físico, la verdad esto hace que sea más rápido todavía. Simplemente si lo apoyamos no lo va a detectar, sino que tenemos que hacer un clic, presionar y ahí lo desbloquea. Cuando hacemos un poquito de fuerza, ahí podemos ver cómo se enciende la pantalla y automáticamente reconoce nuestro dedo. La verdad que es velocísimo, súper rápido, y también podemos agregarle algunos atajos, algunos accesos directos a este botón. Por ejemplo, si desde el sensor de huellas nosotros deslizamos hacia arriba, se sube la barra de notificaciones y si deslizamos hacia abajo se baja. Es un teléfono bastante largo, por lo que no es tan cómodo llegar con la mano, y haciendo uso de este atajo se puede sacar más partido. Cámaras. Tenemos 5 cámaras en este Fold 3. ¿Dónde están las 5 cámaras? Tenemos 3 cámaras acá, las de la parte trasera, después una cámara en la parte frontal, que es este circulito que están viendo ahora, y después tenemos otra cámara ubicada en la parte interior. ¿Dónde está? ¿Qué pregunta, no? Es esta, es una cámara invisible, entre comillas, como la llaman ellos, que se encuentra debajo del display, y ahora vamos a ver más sobre cómo funciona y su calidad. En cuanto a los lentes principales, tenemos el primero, que es de 12 megapíxeles con una focal 1.8, un segundo gran angular de 12 megapíxeles, focal 2.2, y un tercer sensor que es de 12 megapíxeles también, focal 2.4, que es un sensor PDAF. Esto nos sirve para capturar más información acerca de la distancia de los objetos y también actúa como zoom 2x. Como estarán viendo en algunos ejemplos rápidos, la cámara es básicamente
buenísima. Tienen un video dedicado a la cámara de este equipo comparándola con la del Moto Edge 20 Plus, la del mejor Motorola hasta la fecha, comparada directamente con esta cámara, así que pueden ver más ejemplos de día y de noche en ese video que les dejo acá. Claramente es una de las mejores cámaras que hay en el mercado actualmente, es el mismo lente, son los mismos sensores de los del Galaxy S21 y obviamente en la mayoría de situaciones van a tener resultados fantásticos. De día satura los colores, como es habitual en Samsung, son bastante irreales a decir verdad, pero llamativos a la vista, son atractivos para postear en redes sociales. Acá depende de sus gustos, qué tipo de fotografía prefieren. La cámara frontal también bastante bien, captura bastante detalle, pero nada de otro mundo. Sobre todo de noche sí suele levantar bastante luz y en lugares oscuros podemos ver que hay a un muy bajo nivel de ruido. En cuanto a esta cámara frontal de la pantalla, sí, como podrán ver en los ejemplos, tiene bastante menos definición que la otra cámara principal de selfie, que esta cámara tiene mucha menor resolución y por más que se encuentre bajo la pantalla no sirve para sacarnos del paso. La calidad no es para nada buena, es bastante mala. También pueden sacarse selfies con la cámara principal. Si tenemos el teléfono cerrado y tocamos el modo selfie, nosotros vamos a poder abrir la pantalla, damos vuelta el equipo y tenemos las cámaras principales y acá nos estamos viendo lo que está capturando. Entonces nos podemos sacar una selfie con una calidad buenísima, ya que es el lente principal, y a su vez estamos viendo cómo salimos. Con el teléfono desplegado también tenemos varias funciones para la cámara. Por un lado nosotros levantamos y tocamos en este dibujito la parte superior derecha, y si lo giramos vamos a ver cómo está saliendo la otra persona. Entonces le sacamos una foto a alguien y va a poder verse cómo está saliendo en tiempo real. También si tocamos en este dibujito de la izquierda vamos a ver las últimas fotografías. Entonces mientras sacamos podemos tener acá el resultado de la foto. Otro atajo para la cámara, que si nosotros giramos el teléfono vamos a ver que queda la cámara caminando para arriba. Podemos apoyarlo y tenemos varios atajos para controlarlo de esta manera. Acá en la parte de arriba vamos a tener la cámara, vamos a estar viendo lo que pasa en tiempo real. Acá la foto, también podemos hacer un zoom y controlarla desde acá al costado, modificando los ajustes y todo sin opacar la pantalla principal. La batería no es un punto que resalte de este equipo, si bien acá tenemos algunos detalles. La misma es de 4400 mAh. Acá podemos ver algunos detalles, la verdad que es algo justa, teniendo en cuenta lo grande que es su pantalla principal, también que tenemos 120 Hz en ambas pantallas. Les voy a contar cómo fue mi experiencia. La mayor parte del tiempo, obviamente, lo usé con la pantalla desplegada, que es como más se puede aprovechar, pero sí noté mucha diferencia que si lo usamos con la pantalla así abierta, va a desgastar mucho más la batería, también con los 120 Hz activados. De todas maneras, yo les recomiendo que la pantalla la dejen siempre en 120 Hz. Ya 60 se hace como algo lento, una vez que te acostumbras a los 120 es muy difícil bajarlo. Úsenlo siempre en los 120 y en todo caso la batería se puede ahorrar usando la pantalla chiquitita. Esta pantalla de adelante, al principio sí, se me hacía un poco incómoda usar esta pantalla, pero a la larga uno se termina acostumbrando. Para usar WhatsApp, Twitter, Instagram, esta pantalla está perfecto. Les recomiendo que el mayor tiempo que puedan úsenla para ahorrar batería, para optimizarla. Entonces, en mi experiencia, usando bastante la pantalla de adentro y también los 120 Hz, me dio un promedio de uso de un día. Es muy difícil llegar al día y medio, casi imposible, pero tampoco es que nos vamos a quedar sin batería a mitad de jornada. Tranquilos que van a llegar a las 24 horas y a la jornada de uso completa, pero sepan que no es algo que destaque de este Z Fold 3. En conclusión, es un teléfono que claramente no es para cualquiera, y sobre todo por su precio. Está alrededor de 1.800 euros, acá en Argentina 240.000 pesos aproximadamente, y no solo por su precio, que es casi el doble de cualquier muy buen teléfono gama media alta, gama alta que se pueda conseguir en el mercado. Esta particularidad de que sea plegable también tiene que ser para un público bastante particular. Samsung lo promociona como para un público ejecutivo de productividad que pueda aprovechar para tomar notas, para mirar contenido multimedia y darse el gusto de tener este tipo de teléfonos que a día de hoy son bastante exclusivos y todavía están desarrollándose y viendo cómo pueden mejorar esto de que se plieguen y no quede la marca tan grande. Sin embargo, no es un teléfono más que entretenido de probar o de tener un rato en la mano,
pero para uso personal se hace un poco incómodo, también por su peso, 280 gramos, por el tema de la pantalla y sobre todo por su batería. Creo que Samsung lo creó como para mostrar, miren de lo que somos capaces de hacer con la cámara abajo de la pantalla, este tipo de pliegues que quedan una tablet y un teléfono a la vez, más que un teléfono para el consumidor general, que no es lo que buscan. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Si ha sido así, no olviden dejar su me gusta y también comentar acá qué te pareció este teléfono, si te lo comprarías o no. Es verdad que a día de hoy es bastante caro, pero bueno, ¿qué te parece? Decime, que voy a estar leyéndolos en los comentarios. Y también, si podéis, compartir el video con tus amigos, que nos ayuda un montonazo a seguir creciendo y poder traerles más videos de este tipo. Nuevamente, gracias por ver, nos vemos la próxima. Chau chau.